Voy a exponer un texto que he preparado sobre este tema de la paranoia política. Tiene 4 partes, de las que leeré solo media hora y por tanto seguramente 2 partes. La primera parte gira alrededor de 6 notas que he preparado en torno a lo que yo considero que es el sujeto paranoico. La segunda parte gira alrededor de la conocida teoría de la conspiración. La tercera parte, que ya no leeré, por supuesto, que iba a hablar sobre el gnosticismo, la relación que hay entre delirio y religión, la dimensión gnóstica de la paranoia. Y por último, en el texto que he preparado hablo de la cura del delirio paranoico, donde trato dos cuestiones: la cura del delirio con el delirio, sobre todo aquí entraba a discutir o a dialogar con Deleuze, y otro tipo de cura sin delirio, que es el que yo propongo, pero que lo dejaremos para otra ocasión. El concepto que he elegido para este seminario, paranoia política, quiero demostrar que es una patología de la identidad, una pasión del ser, la llamaba Lacan, que tanto escribió sobre este tema, que es propia de sujetos hiperracionales, con tendencia a la megalomanía y a controlarlo todo, muy útil para comprender el fenómeno, a mi juicio, del poder en sus manifestaciones patológicas. No solo con él, con paranoia política, se puede iluminar categorías como las tradicionales de tirano, o la de sujetos del pasado cercanos a él, como el rey filósofo o el rey mago, como lo es el Alfonso X de la leyenda blasfema, una verdadera ficción histórica paranoide, sino que también sirve para entender fenómenos como los de la nación o pueblo elegido, tan unidos a cualquier forma de imperialismo del pasado y contemporáneos, o los del representante político carismático, redentor o emancipador de un pueblo con el cual se identifica completamente. Canetti sostenía en Masa y Poder, uno de los fragmentos también más conocidos sobre paranoia, sostenía Canetti que la paranoia permite explicar la naturaleza del poder, e incluso llegaba a afirmar, y abro comillas, que el sentimiento subjetivo que tiene el poderoso de su posición en nada se diferencia del paranoico. Quizás sea exagerado afirmar, como hace este literato, que el paranoico es la réplica exacta del poderoso. No todo poder debe ser rechazado por principio como patológico, y quizás sería más preciso identificar, como hace el propio Deleuze, el paranoico y sus perversos con el déspota y sus burócratas. En cualquier caso, pensamos que este concepto de paranoia es fundamental o adquiere gran importancia en la política, en el mundo contemporáneo. En nuestra exposición de este concepto vamos a movilizar varias esferas de saber: el psicoanálisis, la política, la teología y la estética. Nuestro concepto es el resultado de aplicar una categoría de las 2 grandes modalidades de psicosis, paranoia y esquizofrenia, a la política. Al mismo tiempo, nos parece que la paranoia política, y esto es lo fundamental, como se sabe, exasperar las oposiciones, por ofrecer una visión dualista del orden cósmico-político, resulta convergente con el significado del gnosticismo político. Esto es la parte que tiene que ver con la teología. Y finalmente el ámbito estético, porque las ficciones paranoicas, pensemos, citar algunas de las infinitas, como las de Orwell, Pynchon, Sokurov, etc., penetran en el cerebro de sus criaturas y nos muestran a menudo con mayor claridad los mecanismos de la paranoia que el examen histórico de grandes políticos paranoicos. Se comprende así que Canetti dijera que les narraba de las memorias de un enfermo nervioso, las famosas memorias de las que hablan todos los que comentamos en la paranoia. Decía que Schroeder era mucho más significativo que Hitler o Napoleón para iluminar a la humanidad acerca de la maldición del poder. Pero vayamos al psicoanálisis. El de Freud y Lacan nos proporciona agudas observaciones sobre el sujeto paranoico que podemos aplicar directamente a la paranoia política. Decía también Canetti, a propósito del célebre caso de Schroeder, que Freud se había equivocado por reducir la paranoia en general a disposiciones homosexuales reprimidas. Sin embargo, pienso que el análisis de Freud, si lo complementamos con el de Lacan, sigue siendo muy valioso para entender la paranoia política como patología del poder. La paranoia tiene que ver con el establecimiento de un defectuoso vínculo social, con una malentendida alteridad, y para explicar esta falta, el psicoanálisis, como vamos a ver enseguida, es de gran utilidad, a mi juicio. He redactado 6 notas que sobre el sujeto paranoico, a mi juicio, puede proporcionar el psicoanálisis y que expongo a continuación. Primera nota.
Tanto Freud con la categoría de ambivalencia como Lacan con la de fundamento paranoico del yo hacen referencia a una constitución conflictiva y perfecta de la identidad del ser humano. Hay ambivalencia, relación compleja de amor-odio, allí donde se impone la ley o la cultura, que si bien nos humaniza, como sabemos, nos obliga a renunciar al goce pulsional. Esta renuncia tiene un carácter doloroso y deja huella en el inconsciente. Para Lacan, casi obsesionado con el je un autre de Rimbaud, la identidad no se entiende sin la alteridad, sin el otro especular que es amado de forma narcisista como ideal. El yo surge de la unión conflictiva entre la fragmentación esquizofrénica del cuerpo real y la unidad narcisista del yo ideal. Con este último, con el yo ideal que deseo pero que nunca podrá dejar de ser otro, con el que nunca me fusionaré completamente, el sujeto mantiene una relación erótica de rivalidad, una relación erótico-agresiva. Para Lacan, solo el loco, el paranoico, salva esta tensión y logra acceder a la integración especular idealizada, a la identificación absoluta del cuerpo real con el yo ideal. Es decir, la paranoia no tiene nada que ver con la pérdida de la identidad del yo, sino con una identidad sin divisiones. Lacan dice a este respecto, mensaje también muy conocido, que si un hombre que se cree rey es un loco, no lo es menos un rey que se cree rey. Cuando paranoia política nos referimos entonces a los fenómenos políticos de capacidad de representación política perfecta o a la creencia errónea e incorregible de que resulta posible representar sin resto la verdad, la justicia, el espíritu o la voluntad de todo un pueblo. Paranoia política se da cuando se cierra la brecha, la diferenciación insuperable entre particularidad y universalidad, entre el representante político y lo representado, y entramos en el universo de la compacidad. Segunda nota, para Freud, el modelo simbólicamente más adecuado para defender la identidad es la represión. Ciertamente, como sabemos, la represión significa que deja de ser consciente todo aquello que es incompatible con la representación ideal que tiene el propio sujeto de sí mismo. Ahora bien, el sujeto no se separa radicalmente, como sucede en la paranoia, de lo reprimido, ya que esto último retoma bajo formas lingüísticas cifradas que obligan a su interpretación simbólica, es decir, a reconocer como propio lo que el sujeto había alejado de sí como impropio. En cambio, la paranoia es una estrategia o un trabajo de defensa de la identidad de carácter patológico, pues el sujeto se limita a expulsar, a proyectar fuera de sí mismo, fuera de su interior, lo que no puede soportar de sí. Para el paranoico, el conflicto nunca está dentro, sino fuera. Tiene así lugar la abolición de toda continuidad entre el ser del sujeto, su identidad y aquello que lo amenaza. En la paranoia funciona entonces el mecanismo freudiano de la Umlauen, de la no creencia en la división o ambivalencia del sujeto. El paranoico no cree, por tanto, en el inconsciente, excluye radicalmente el goce insoportable o incompatible con el yo ideal, porque solo cree en una identidad monolítica, sin fisuras, sin conflictos. Tampoco puede creer en la acción neuróticamente defensiva del sentimiento de culpa. Resulta así incompatible no solo con la melancolía, con un sujeto que se culpa a sí mismo y no al otro por la ruina de todas las cosas, sino también con el trabajo del duelo, donde juega igualmente un papel fundamental el sentimiento de culpa. El paranoico tiene como el elegido en el universo gnóstico la certeza delirante de su completa inocencia y pureza. La culpa es siempre del otro, de su mortal enemigo. No es difícil, por tanto, transferir este discurso psicoanalítico a la esfera política y acceder de este modo al sentido de la paranoia política. 3. La tercera anotación, que es sobre el odio paranoico y la identificación del otro con el goce maligno. Freud nos enseñó que el odio es la respuesta somática del sujeto, que tiene como fin separarse de aquel o aquello que produce en el aparato psíquico una turbación ingobernable. En realidad, el otro odiado coincide con aquello de mí mismo que no estoy dispuesto a reconocer como propio. Pues bien, el odio paranoico sirve para localizar en el otro aquello que, siendo propio del sujeto, contrasta con la representación ideal, narcisista de sí mismo. En lugar de reconocer la ambivalencia constitutiva de su identidad, de subjetivizar lo extraño como el propio cacón, el sujeto paranoico lo proyecta sobre el exterior. Solo de este modo, atribuyendo al otro el mal, la impureza, la falta constitutiva, la contingencia de su ser, puede conservar una identidad cerrada y sin dialéctica. En términos lacanianos, el odio experimentado hacia el enemigo absoluto coincide con el rechazo del goce del otro, goce que se identifica con lo desmesurado, con lo que escapa al control o intencionalidad del sujeto.
Llegamos así al dualismo gnóstico, a una doble manera de entender la relación con la alteridad. Por un lado tenemos al enemigo absoluto que quiere gozar del sujeto paranoico, que quiere sumar, que quiere un mundo esquizofrénico dominado por el azar, el caos, la contingencia. Este enemigo coincide con el Dios creador, responsable del mal en el mundo, con el Dios maligno al que se refiere Schrader en sus memorias. Se trata de un Dios voluptuoso, absoluto, caprichoso, irracional, dotado de una voluntad oscura o maligna que condena al sujeto a la pasividad absoluta y que por ello conspira para que Schrader se convierta en una mujer que para él significa transformarse en un objeto pasivo del cual se puede abusar. Es decir, se trata del Dios del absolutismo teológico, dotado de una arbitraria potencia absoluta que se opone a la potencia ordinata que garantiza el orden en el mundo. Por otro lado, el otro también puede ser la causa absoluta que justifica la presencia del paranoico en el mundo y con la cual se identifica completamente, hasta el punto de que deja de pertenecer al campo de la alteridad. Esa causa absoluta aspira, como la filosofía, o al menos una secular tradición filosófica, a ofrecer una explicación rigurosa y sin lagunas del mundo, capaz de eliminar todo elemento contingente y azaroso. Se comprende que para los neuróticos, atormentados por la duda o la incertidumbre, la paranoia, por permitir el acceso a la certeza absoluta, tenga un gran poder de atracción. Por lo demás, el paranoico, y aún más en su modalidad política, está dispuesto a sacrificar su propio ser por esta causa o por este otro, con el que, vuelvo a insistir, se identifica completamente hasta no ser los dos más que uno. Sacrificio que a menudo tiene como contrapartida la denominada paranoia de la destrucción o de Sansón. Esto es la aceptación de la propia muerte si a cambio se logra la ruina, la destrucción del enemigo. Cuarta nota. En la paranoia, sostiene Lacan, se produce una congelación del deseo. Vamos a explicarlo. El deseo nos obliga a adaptarnos a lo nuevo, a lo diferente, a lo que no es lo mismo, a vincularnos con el otro. Sin embargo, para el paranoico, todo lo nuevo es potencialmente peligroso para su inmutable, inmóvil, granítica identidad. El vínculo con un nuevo sujeto es siempre amenazador, porque el otro, ya lo sabemos, es el lugar del goce maligno. De ahí que se excluya, o como dice Lacan, se congele el deseo. Esta congelación, provocada por rechazar toda contaminación o tránsito con el otro, produce una petrificación subjetiva, es decir, la conversión del sujeto en un hombre estatua, si me permiten esta expresión, dotado de una identidad cerrada y monolítica. Ello pone de relieve que la paranoia está atravesada por la pulsión de muerte, por la aspiración a la inmovilidad, a alcanzar el seguro estado inorgánico. Podríamos citar como perfecta plasmación de lo que estamos comentando el extraordinario mundo paranoico que pone en escena Gesné en su film Escultura, L'année dernière à Marienbad. Se trata de un film atravesado por la pulsión de muerte que pone en escena, como nunca se había hecho hasta entonces, a mi juicio, la congelación del deseo con sus hieráticos, inmóviles y oscuros personajes. Un film donde el tiempo no avanza, detenido en un perpetuo presente, que es el tiempo de las estatuas y de todo absolutismo. Esa identidad monolítica, ese uno cerrado al que aludimos, coincide con las identidades políticas patológicas. Ya se trate del individual representante político, desde el tirano hasta el líder carismático o redentor, ya se trate de la colectiva identidad sin fisuras de una comunidad, como sucede con las identidades nacionales basadas en la etnia. Ciertamente el sujeto paranoico por excelencia, como sabemos, es el antisemita, aquel que desea, como señalaba Sartre en sus reflexiones sobre la cuestión judía, que desea ser Dios, ser una piedra consciente, un uno granítico caracterizado por la permanencia, inmovilidad, compacidad autista de su identidad. Lo que quiere abolir el antisemita es el tiempo, pues el judío representa fundamentalmente el errar, como revela el famoso mito, el movimiento sin sentido, sin fin u objetivo último, y desde luego representa también el judío la contingencia. La aspiración de la paranoia política coincide, por tanto, con lo que decía María Zambrano en Persona y Democracia sobre la atemporalidad y eternidad de los absolutismos simbolizados por la compacta construcción del Escorial. Quinta nota. La congelación del deseo tiene que ver con lo que Lacan denominaba sonorización de la mirada. Significa esta desconcertante expresión
que la mirada del otro, o sea, la irrupción en lo real del goce maligno que amenaza la identidad del sujeto, es vivida por el paranoico bien como algo parecido a la voluntad feroz del superyo, que para Freud se parece a una mirada escrutadora a la que no escapa nada, ni siquiera las intenciones del sujeto, bien como algo similar a un panóptico incansable o al gran hermano orwelliano. Sobre esta cuestión de la mirada penetrante, tres precisiones. Primera, en la cultura humana, como argumenta Freud desde el psicoanálisis y Blumenberg desde la antropología filosófica, todo es ambivalente. La misma luz, la publicidad, el desvelamiento, no solo sirve para emanciparnos, sino que tiene también un aspecto perverso y puede atentar contra nuestra libertad, como ocurre con la mirada escrutadora a la que ahora nos referimos. La ciencia, la filosofía, el psicoanálisis no pueden escapar a este peligro. Bastará el ejemplo del psicoanálisis freudiano. Por una parte, la revelación de lo más íntimo, la luz sobre lo más oscuro, sirve para descubrir los síntomas de la enfermedad. Pero por otro, el mismo Freud se da cuenta de los peligros que conlleva este autodesnudamiento, pues ante todo permite que el sujeto sea encasillado y reducido a la condición de objeto. Los totalitarismos sueñan, como sabemos, con la habitación de cristal, con la habitación donde todo es transparente para el poder. Por eso Freud era consciente del peligro de la visibilidad absoluta y del derecho a la propia oscuridad. Segunda precisión, la reflexión lacaniana sobre la sonorización de la mirada puede servir para que reconozcamos la tendencia paranoica de la policía o de los aparatos de vigilancia, aparatos cuya función paranoica consiste en exasperar la sospecha y cuyo ideal sería perseguir al infractor antes de que cometa el delito, como algunas ficciones paranoicas nos han relatado en los últimos tiempos. Lo cierto es que desde las jacobinas, ley de sospechosos y ley de Pradial de 10 de junio de 1794, que reorganizaba el tribunal revolucionario, no han faltado a lo largo de la historia moderna y contemporánea las normas, tanto de estados surgidos de la revolución como de contrarrevolucionarios, que manifiestan un incontrolado delirio persecutorio, paranoico. Y tercera precisión, la sonorización de la mirada sirve para comprender mejor en qué consiste el principal delirio padecido por el paranoico, el delirio de persecución, o sea, el sentimiento de ser espiado, perseguido, controlado e incluso burlado. Bien, el programa paranoico consiste precisamente en invertir la relación con el otro maligno. La identidad monolítica, inmutable del hombre estatua resulta compatible con la más frenética actividad. Se trata entonces de pasar a la acción y de que el objeto pasivo de la persecución del paranoico se transforme en agente activo que persigue para eliminarlo al otro culpable de todo el caos y el mal en el mundo. Y sexta anotación, voy a hablar ahora de la paranoia como alternativa al duelo. En una carta que Freud escribe a Jung en 1908, propone interpretar la paranoia, al igual que la alucinación, como alternativa al duelo, pues el sujeto paranoico se niega a superar simbólicamente la pérdida real del objeto y opone a esta pérdida un no querer saber radical. Como resultado de esta operación paranoica, el objeto retorna desde fuera del sujeto en la forma de una voluntad maligna identificada con la del otro, el enemigo absoluto. La paranoia aparece entonces como la alternativa al duelo, porque en lugar de superar la pérdida con el paso del tiempo y con el sentimiento de culpa, el sujeto atribuye inmediatamente toda la culpa de la pérdida al otro. El paranoico no necesita tiempo, por eso nos encontramos ante la vía más corta para afrontar lo que significa esa pérdida. Bien, y una licencia. Pensemos por un momento que en esos políticos que en vez de asumir una derrota electoral y culparse a sí mismos, a sus defectos, a su falta de empatía con el electorado, a lo que sea, emprenden al día siguiente de la derrota, sin tiempo para el duelo, para asimilar la pérdida del objeto más deseado, una frenética guerra contra el otro que le ha derrotado en las urnas. Guerra en la que ese enemigo político encarna el mal absoluto, porque, por ejemplo, se le considera capaz de poner fin a la democracia liberal occidental. Bueno, pero no solo las personas, también las comunidades, los estados necesitan del olvido activo o de ese duelo colectivo que hace posible la aparición de la memoria y la justicia e impide que los sujetos colectivos sean arrastrados por el pathos de la venganza o por la paranoia política. Bueno, y en
llevo 20 minutos o los 10 minutos que me quedan, voy a hablar sobre la teoría de la conspiración. Estas eran 6 anotaciones que me parecen extraídas más o menos del psicoanálisis, que me parecen pertinentes para comprender el sujeto paranoico en el ámbito, en la esfera de la política. Ahora vamos a tratar rápidamente la famosa teoría de la conspiración paranoica. El estilo paranoico de la política sabemos que se halla estrechamente unido a la conspiración. La paranoia política casi siempre tiene que ver con una conspiración secreta, cuyo objetivo es acabar con aquella comunidad o régimen político que se presenta como un sujeto colectivo dotado de una identidad monolítica. La teoría de la conspiración moderna tiene su primer gran momento durante la Revolución Francesa, tanto en el bando reaccionario como en el revolucionario, en el jacobino sobre todo. Para el sujeto paranoico, la conspiración se convierte en un terrible problema cuando el enemigo ha conseguido infiltrarse en el interior y se ha mimetizado con los nacionales, de forma que ya no es posible distinguir claramente entre el amigo y el enemigo. El paranoico vive como un desastre, como una catástrofe apocalíptica, la ambivalencia, la ambigüedad, lo difuso, la disolución de fronteras, la máscara. Lo que más teme el paranoico, la causa de vivir en continua sospecha, es el fin de la clara distinción entre el amigo y el enemigo, entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Se diría que la época de la globalización reclama el trabajo del paranoico. Antes de esta época, el enemigo interno, aunque tenía la cara de nosotros, al menos poseía la mente del otro, pues era controlado por el enemigo absoluto. Pero en un espacio global ya no parece tener sentido la distinción entre lo interno y lo externo. Y por ello, la amenaza más terrible tiene que ver con el surgimiento, para utilizar la expresión de Carlo Galli, del enemigo fantasma. Esto es, con la aparición del más inquietante de los enemigos, porque ni siquiera su mente parece distinta de la de nosotros, porque se presenta como lo que es para el psicoanálisis y nunca podrá reconocer el paranoico, nuestra sombra, el lado oscuro de nuestra propia identidad colectiva, si es que hablamos de política. Las ficciones paranoicas post-11 de septiembre, como Al límite de Thomas Pynchon, representan bien, a mi juicio, esta complejidad adicional del mundo contemporáneo. La amenaza del enemigo interior, del otro que se mimetiza con nosotros, cuya figura más representativa sería el converso, religioso o político. Esta amenaza es la peor porque extiende la terrible sospecha para el paranoico de que su identidad monolítica no es real, de que es una construcción imaginaria. Al cuestionamiento de las identidades religiosas, nacionales o políticas, el paranoico responde con un salto adelante en su política de reafirmación de la identidad y de persecución del enemigo que la cuestiona, la identidad. Esta amenaza me parece en alguna medida similar, también esto es una licencia, a la que para el teólogo nominalista supuso el pensamiento inconcebible, ateo, de que el hombre no fuera la imagen de Dios, sino Dios al revés, Dios la imagen de la criatura. Ante esa sospecha se respondió con una teología de la potencia absoluta de él. Y en nuestro caso, lo que el enemigo interior le dice al paranoico, y por ello debe ser destruido, es lo siguiente. No es que el otro sea la imagen, desde luego falsa para el paranoico, no es que el otro sea la imagen del sujeto de la comunidad elegida, sino que el supuestamente elegido, el inocente, el paranoico, es la imagen del condenado, del otro maligno, y por tanto es un condenado más, un culpable, un ser imperfecto. Insisto, para evitar esa sospecha, la paranoia política, la paranoia, responde primero haciendo absoluta la separación, esto es, reafirmando la absoluta inocencia y pureza del sujeto y la culpabilidad del otro. Y en segundo lugar, responde con un mayor esfuerzo en la discriminación y persecución de lo que falsamente parece similar. Bien, así, no es de extrañar que la teoría de la conspiración paranoica, una verdadera folie raisonnante, locura razonadora, genere, como señala Mark Feinstam, una semiosis hiperactiva o una hiperactividad hermenéutica. En el discurso paranoico, cualquier dato empírico debe confirmar la idea delirante. En este aspecto me parecen muy pertinentes las anotaciones de Canetti,
sobre las memorias de Schreber, en donde señala que entre los rasgos fundamentales de la paranoia política, la paranoia, se encuentra la coerción a pensar y la manía de la causalidad. Como recuerda Canetti, el paranoico Schreber se enfrenta a unas voces inquisitoriales enviadas por el otro maligno que intentan penetrar en sus secretos y que para contrarrestarlas le obliga a Schreber a una incansable actividad pensante. El enemigo absoluto contra el que se enfrenta Schreber es poderoso. Aspira a la omnisciencia, a descubrir todos sus secretos e intenciones. El paranoico, que vive en un universo gnóstico, suele seguir la misma estrategia que atribuye a su enemigo, y así, como ya sabemos, pasa de perseguido a perseguidor. En este caso, rechaza la omnisciencia del otro con el ejercicio de su propia omnisciencia. En el mundo del paranoico todo es signo, todo habla, como diría Novalis, los ferrocarriles, los pájaros, las máquinas. No hay nada entre las palabras, no hay silencio. El mundo paranoico es el del horror vacui, el de la demasiado semanticidad. La liberación de las palabras sería un descanso para el paranoico, pero no le está permitido. Canetti señala que es imposible exagerar la significación de las palabras para el paranoico. Están por todas partes como alimañas, y por ello el sujeto no puede dejar de pensar. La pesadilla del paranoico es un universo en el que nunca se resuelve el exceso semántico, un mundo caracterizado por el errar del significado y deformado este mundo por estar lleno de tramas hostiles, de intenciones ocultas y caóticas. Para evitarlo, el sujeto paranoico cultiva la manía de la causalidad. Para él todo tiene un significado relacionado con su principal idea delirante, con la conspiración del enemigo. Esta manía de explicar, de fundamentar, de reconocer que nada sucede sin causa y que es preciso descubrirla, la comparte el paranoico, no puede ser de otra manera, con nosotros, con el filósofo. Aún más, el desciframiento, la interpretación es lo propio del moderno poeta, historiador, científico, filósofo, geólogo, de quien lleva las cosas oscuras a la luz, de quien busca la razón de lo social y el yo, la razón del yo en lo oculto y en lo aparentemente insignificante. A este respecto, ya Freud había señalado que la filosofía muestra más de una analogía con la construcción paranoica. Y lo mismo podríamos decir del psicoanálisis, que según Lacan es una especie de paranoia guiada. Pensar para el paranoico que cree en la teoría de la conspiración es sospechar y desenmascarar. Actividades que suelen ser también las del filósofo, lo cual quizá nos debería hacer reflexionar que la filosofía, al menos la que aspira a la totalidad, a cubrir sistemáticamente todas las lagunas, es una filosofía paranoica. Pero volvamos al sujeto paranoico, ya para terminar, que intenta desenmascarar cualquier cosa desconocida, extraña y que forja una cadena de motivos para explicar todo lo que hay en el mundo. Manía de desenmascarar, que por lo demás no falta hoy ni siquiera entre los supuestos políticos democráticos, siempre a la búsqueda del radical que quiere acabar con la democracia. Lo que acabamos de comentar sugiere que la paranoia en general y la paranoia política en particular es lo opuesto a la metamorfosis, al cambio. Es más, el discurso de la paranoia suele considerar al maestro de las metamorfosis, el diablo, como el primer gran conspirador de la historia. Ya sabemos que la identidad granítica del sujeto paranoico es inmutable y que se vive como una amenaza a cualquier cosa que se presenta como una novedad. Lo que encuentra tras la máscara de lo nuevo, el paranoico, es siempre al viejo enemigo. Por eso suele ver, esto cito a Canetti, suele ver lo que es realmente distinto como si fuera lo mismo. Esto explica en buena parte la paranoia política contemporánea. La obsesiva demostración de que los nuevos políticos, el otro que amenaza la identidad del sujeto paranoico, no solo son tan corruptos, tan antidemocráticos como los demás, sino aún peores, pues esconden la secreta intención de acabar con el régimen político democrático. En el mundo de la paranoia todo es máscara y desenmascaramiento. El proceso de desenmascaramiento es de desconversión. Vuelvo a subrayar que el converso es el enemigo por excelencia del paranoico. La desconversión supone volver atrás la conversión para descubrir que el mismo enemigo se ha metamorfoseado en las figuras más distintas. En cualquier lugar en el que se arranque una máscara, allí está el enemigo. Se impone de este modo la idea paranoica de que la multitud, lo mucho, es uno,
Es decir, al final solo queda, como escribía Canetti, el paranoico y lo que él domina. Consumo de 10 segundos. Es preciso también, una nota final, tener en cuenta que la teoría paranoica de la conspiración es una filosofía de la historia que suele gozar de gran popularidad cuando los sucesos se hacen más dramáticos, angustiosos e imprevisibles que de ordinario, como por ejemplo nos ha ocurrido a nosotros después del 11 de septiembre. Esta popularidad se debe a que esta teoría de la conspiración supone una reducción, una simplificación de la complejidad de la historia, con su concepción esquemática y binaria del mundo. Y se debe a que reduce o elimina completamente lo que haya de imprevisible, contingente o azaroso en la historia. Muchas gracias. No es la superación de la gnosis, sino que es la gnosis y la primacía del sentido frente a la presencia, y en ese sentido la modernidad y todo cumpliríamos los rasgos de la paranoia política, que estaría en ese caso de ser tan diferenciado de la sería un juicio sobre la modernidad. Gracias, Alfonso. Sí, es así, ¿no? En principio hablantes hay todo el pensamiento, por ejemplo, individuos como Fegel, es un análisis de la modernidad, una época de paranoia política, no emplea estas palabras, pero la modernidad es gnosticismo, es un completo, desde luego la modernidad, que es una, siempre cuando historia de los conceptos, cuando analizamos la diferencia entre la época premoderna y la moderna, nos damos cuenta que la modernidad es una época mucho más simplificadora, menos compleja. La época premoderna, incluso puede ser muy interesante ahora volver a la premodernidad por su gran complejidad. Estaba más alejada de la paranoia política, que también la vida, que la modernidad. La modernidad es en gran medida es una simplicidad, desde luego en el campo de lo político, conlleva una gran simplificación, la abstracción de los conceptos políticos, es algo que conduce en gran medida a esta paranoia política. No hay que olvidar, sobre todo lo que he querido defender es que la paranoia política es una enfermedad, una patología enormemente racional, y que aquí donde haya mayor abstracción y menos contacto con la realidad compleja, pues habrá más posibilidades de paranoia política. La cuestión es que cómo estamos ya en un horizonte moderno, se supone, moderno, como sin embargo también creo que la paranoia política y las teorías de la conspiración siguen estando muy presentes, precisamente porque yo tengo la impresión de que, os he dicho en algún momento, de que la globalización o el momento presente o el momento de complejidad en el que estamos también a veces produce una nostalgia de esa simplificación moderna, una necesidad del trabajo del paranoico, y me da la impresión, y esto es lo que critico, que lo que buscamos muchos filósofos, lo que buscamos es cómo deshacer esta complejidad, cómo vivimos en un estado de perplejidad. Es mucho mejor tener amigos y enemigos, saber claramente quién es el enemigo. Bueno, no sé, hasta cierto punto choco con tu exposición inicial, me ha sorprendido porque contrasta, ¿no?, con lo que yo he defendido, que lo contrario de la paranoia política es el converso y es el marranismo. Pero bueno, sí, eso, que me da la impresión de que sentimos nostalgia, de que algunos teóricos y filósofos sentimos nostalgia de lo que fue la modernidad y sus conceptos políticos. Vamos, la paranoia es una psicosis. Yo creo que es una psicosis. El paranoico está absolutamente convencido de su inocencia, y obviamente siente una amenaza cuando cualquiera le dice o le sugiere que es falsa esta inocencia. Cuanto es actividad y pasividad, es verdad, ¿no? El análisis de la paranoia, por un lado,
tiene que ver con la pulsión de muerte, tiene que ver la paranoia, tiene que ver con una identidad fija, una identidad inamovible, pero al mismo tiempo esa identidad fija e inamovible pues, siente las amenazas, siente que es amenazada por un otro que viene de fuera y responde. Y la paranoia, esta diferencia entre acción y actividad y pasividad es muy habitual. Por un lado quiere la pasividad pero se ve obligado a tomar decisiones y a intervenir para volver a ese esplendor de su identidad, una identidad perfecta. No tiene que moverse, no tiene que reconocer lo diferente, lo nuevo, etc. Pero hay muchas amenazas. Schroeder, ¿no?, que amenazaba los rayos que le enviaba el dios maligno, pues lo iban a convertir, lo convirtieron en una mujer, sentía que se había convertido en una mujer, que además él pues, identifica mujer con la pasividad más absoluta. Y pasividad, esto es muy complejo, aspira a esa pasividad, pero también cuando le convierte en un ser pasivo, pero interpreta que es una mujer, pues esto es algo terrible. Y bueno, la interpretación de Canet, como se sabe, es en lugar de ir por la senda freudiana, de ver aquí que lo que hay detrás es la represión de la homosexualidad, pues lo que él ve es una estrategia también para entender el poder, este poderoso que tiende a la inmovilidad, pero que al mismo tiempo es de una gran tenacidad y de una gran actividad, que se siente perseguido y al mismo tiempo es el perseguidor por excelencia. Porque, lo sabemos, ¿no? La clave de la paranoia es una psicosis, es el delirio de persecución. Es verdad que yo cuando utilizo, esto tenía algo que ver con lo que decías antes, paranoia política, a veces es una analogía, como prestado términos del psicoanálisis, pero no es exactamente, yo creo que no he hecho un análisis psicoanalítico, es un poco parecido, ¿no?, a lo que hace Smith con teología política, que se sirve de conceptos de la teología, pero no es un discurso de un teólogo, no es un discurso que yo he querido mantener aquí, que no es el discurso de un psicoanalista. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quería decir es que son términos análogos, los de es una la psicosis. Yo tomo la psicosis, esa psicosis que es la paranoia, para entender la paranoia política. Esto no significa que todos los que yo entiendo que son paranoicos en el ámbito de la política sean psicóticos. No sé si se ha entendido. Bueno, muchas gracias. Me gustaron mucho las tres ponencias. Creo que tendría mucha relación, porque tiene que ver un poco de Uruguay. Pero tengo dos preguntas más o menos concretas para Antonio. En algún momento mencionaste algo en tu explicación muy fascinante, que es que los totalitarismos sueñan con los fuertes y cristianos. Entonces recordé el ensayo de Walter Benjamin, El Socialismo, la Constitución de la Unión Europea, donde ve un poco todo lo contrario. Benjamin ve que realmente es un deseo revolucionario surrealista vivir en una casa de cristal. ¿Por qué? Porque hace transparente las relaciones de acumulación de bienes, de poder, de dominio, etc. Entonces la condición revolucionaria por excelencia sería esa transparencia, ¿no? Incluso uno podría decir, ¿no?, su fascinación por el hierro y el cristal versus su cuestionamiento del estuche burgués, de la casa decimonónica, etc., ¿no?, del palacio, e incluso la parte cuando habla de los pasajes. El pasaje sería un poco este espacio intermedio entre la opacidad de la acumulación y la exhibición del fetiche mercancía, ¿no? O sea, el pasaje hace visible el fetiche, pero conserva el aura de la propiedad y de la identidad. Entonces me pareció interesante pensar si Benjamin es en realidad tiene un deseo paranoico o cómo se puede resolver un poco la paradoja entre el totalitarismo y el gesto revolucionario en cuanto a la referencia del cuarto de cristal. Bueno, tu pregunta de relación sobre la casa de cristal, Benjamin, cuando lo he dicho, cuando he hablado de esta cuestión, era mi momento cotidiano, era en relación con la cuestión de la ambivalencia. La ambivalencia, es decir, es un pensamiento decepcionado, un poco exaltado, que
que en cierto modo lo que he venido aquí a defender contra la paranoia política es un pensamiento poco exaltado. Sí, sobre que si es Benjamin paranoia política o no, si es paranoico o no, lo que he dicho antes sobre la filosofía. Lo que quiero decir es que sí, en algunas ocasiones es bueno la casa de cristal y en otras no. Ha sido de lamentable y de decepcionante es este pensamiento de la ambivalencia, que a veces es buena la oscuridad y otras veces es muy buena la luz, y a veces en determinadas situaciones, en las que tenemos que luchar contra un poder oscurantista, contra los arcanos, etc., pues esto es muy bueno. Y sí, todo lo contrario. Alberto, todo lo contrario de la mímesis. Yo lo que quería defender que el pensamiento marrano quiere traer novedad, cambio. No es mímesis. Son los paranoicos que piensan que solo hay mímesis, que es lo de siempre, que es el enemigo vestido con una nueva máscara. Son los paranoicos los que solo ven en el marrano máscara. No, por eso yo estoy de acuerdo, pero me dio el ejemplo que tú decías que pensabas que mi impresión era diferente a la tuya. No sé si puedo...